Esto es Actualidad se ve. Actualidad se ve. Actualidad se ve. Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a un espacio más. Esto es Actualidad se ve en la pantalla de Costa Ballena TV desde el Cantón de Osa haciendo televisión inteligente. El día de hoy con un gran invitado, estoy seguro que ustedes lo están esperando, lo han esperado. Es el nuevo alcalde del Cantón de Osa. Se trata de Maynor Anchía Angulo, a quien paso a saludar de inmediato. Don Maynor, qué gusto tenerlo por acá en este espacio de Actualidad se ve en Costa Ballena TV como alcalde del Cantón de Osa. Ahora sí, don Maynor, bienvenido. Muchas gracias, don Esteban. Buenas noches. Buenas noches a las personas que siguen este programa. Y aquí estamos para compartir, para ojalá disipar algunas dudas y llevar una voz de esperanza a quienes siguen este programa. Claro, por supuesto, y tenemos muchísimos temas para conversar hoy, don Maynor, pero también es importante que las personas que nos observan dentro y fuera del cantón sepan quién es Maynor Anchía Angulo. Cuéntanos un poquito de su vida, don Maynor. Bueno, Maynor Anchía es una persona sencilla que nació en Piedras Blancas de Osa, allá por el año de 1971. Mi madre contaba que me adelanté un poco, ¿verdad? Y entonces el parto fue asistido por una partera. Eh, Ahí estuvimos hasta los 2 años. Luego nos trasladamos a Finca 611, donde mi papá era trabajador de la compañía bananera de aquella época. Ahí hice la primaria, ahí estuve hasta los 13 años. Seguidamente regresamos a Piedras Blancas, en donde nos involucramos en trabajos agrícolas, en una finca que teníamos por allá, que todavía está en kilómetro 45, ahí en la Florida de Piedras Blancas. Ahí sembrábamos maíz, frijoles, plátanos, yuca, cacao, que se daba muy bien, y era un poco lo que se trabajaba, ¿verdad? En aquellos años. También hace unos días recordaba que trabajé con mi primer patrono en aquel entonces, don Enrique Ureña. A don Enrique lo conocen en San Buenaventura como tío. En San Buenos fue eso, ¿verdad? Eso fue en 45, allá en la Ok, Florida. pero él es de San Buenos, o era de San Buenos. Él vivía en el 45. Ok. Sí, luego se trasladó. Hace poco nos encontramos, que de hecho me alegró mucho volverlo a saludar. Tenía muchos años de no verlo y le tengo un gran cariño, ¿verdad? Y mucho agradecimiento, porque yo era un chiquillo de 14 años, 15 años, y él me daba trabajo en una propiedad muy bonita que él le había comprado a un tío mío, por cierto. Y pues ahí mi tarea era darle mantenimiento al cacao que él tenía, muy buen cacao, por cierto. Entonces hacía la labor de deschuponar, de cortar, procesar, ¿verdad? Llevar el producto al secado. También iba a revisar cercas, a ver un poco el tema de potreros, reparar, ¿verdad? Algunas cosas que a veces los animales, ¿verdad? El ganado rompe. Entonces Pero eso usted lo hacía muy, muy joven. ¿Qué edad tenía usted? Sí, tenía entre 14 y 15 años. De hecho, yo comienzo a cotizar para la Caja Costarricense del Seguro Social a los 15 años, que para aquel tiempo se trabajaba con un permiso del Patronato Nacional de la Infancia. Me pagaba don Enrique 125 colones. Lo que no recuerdo, creo que era semanal, que era lo que se pagaba. Eran 25 colones por día, al mediodía, ¿verdad? Eso es lo que más o menos recuerdo. Y también recuerdo que religiosamente le entregaba 100 colones a mi mamá y yo me dejaba 25 colones. Para mí era
era algo lindo, ¿verdad? Poder llegar y darle a mi mamá los 100 colones, y entonces sentía que estaba colaborando. Luego, por temas laborales, yo me trasladé a San José en busca de oportunidades. Como Ya tantos jóvenes de este cantón. como muchos jóvenes, ¿verdad? Que pues han tenido esa necesidad de ir a buscar fuentes de trabajo. Y tengo que decir que es algo que duele. Duele porque es un desarraigo, ¿verdad? Entonces es dejar los amigos, Sí. es dejar la cultura, el ambiente, todo lo que lo ha rodeado a uno y lo ha acompañado, ¿verdad? En su etapa de desarrollo. Y es llegar a una cultura completamente diferente, ¿verdad? Uno acostumbrado a la zona rural, como crecemos aquí en zona rural, ¿verdad? Que todos nos conocemos, Claro. que compartimos un café, que compartimos el tamal navideño, que nos saludamos con los vecinos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que vamos en el autobús y vamos conversando. Y yo llegué a una cultura completamente distinta, ¿verdad? Donde yo decía, ¿qué es esto? Que nadie habla, nadie saluda, nadie contesta, y yo le decía a los vecinos buenos días y no me contestaban. Entonces yo me quedaba así como, ¿qué es esto? Don Maynor, ¿cuántos Le caigo años? mal, decía yo, le caigo mal a este vecino porque no me ¿Cuántos contesta. años en la GAM? Yo tengo 53 años y podría decir que el 50% lo he vivido en la zona rural y el otro 50%, ¿verdad? Por diferentes épocas en San José. Bueno, propiamente en el sector de Cartago y también por Tibás. Yo viví en Bajo Piuses, compartí ahí 2 años más o menos, cuando estaba más en la primera aventura, cuando salí, viví un tiempo con uno de mis hermanos y luego estuve viviendo con la familia de Walter Centeno, con los padres, ¿verdad? De Paté. Ellos me cobijaron, me recibieron como un miembro más de su familia. Y bueno, ahí compartíamos, ¿verdad? Con varios sureños, como nos conocemos nosotros. Ahí coincidíamos con varios de ellos en temas como el fútbol, ¿verdad? Claro. El deporte. Pero siempre extrañé la tierra, ¿verdad? Siempre añoré regresar y bueno, dichosamente, gracias a Dios. ¿Y lo hizo? Pude regresar. ¿Cómo se hace el regreso suyo? Cuando se dio en algún momento cuando integré la fuerza pública, ¿verdad? Que ha sido parte de mi vida. Yo inicio primeramente en San José y luego consigo que me reubiquen aquí en Osa, en donde pude estar en Ciudad Cortés, en Sierpe, en Palmar, y finalicé en Buenos Aires. Luego, nuevamente, por un tema de oportunidad laboral, de crecer, regreso a San José. Y es en el año 2019, más o menos, si no me falla la memoria, que me planteo volver otra vez al Cantón de Osa. Y en esta ocasión es porque algunas personas me motivan a presentarme, ¿verdad? Como candidato a la alcaldía en el proceso 2020-2024. Fue hasta ese momento, Maynor, y esto lo vamos a ahondar ya casi en el segundo bloque, fue hasta en ese momento, 2019, que usted piensa incursionar en el tema político, o era algo que ya usted traía por ahí, el tema político. ¿Cómo se da eso? No, vieras que no es algo que yo hubiera planificado o que estuviera dentro de mis proyectos o de mis planes de vida. Sinceramente no, ¿verdad? Además, como estaba en la fuerza pública, ahí tenía una prohibición y eso es, ¿verdad?, algo que uno tiene claro. Entonces no tenía ninguna participación en política, no tenía ningún vínculo con la política, tenía que estar completamente ajeno a cualquier tipo de, Claro, de opinión,
de liberación, ¿verdad? De temas políticos. Sí, siempre fui responsable de participar en ir a emitir el voto en las diferentes elecciones, mayormente en las presidenciales, pero cuando estuve en la zona también, ¿verdad? En las cantonales. Pero no participando. Yo no recuerdo no estar No, participando activamente en política o en no, algún puesto elegible. no. Siempre, digamos, más bien con un perfil bajo en el tema político. Sí, ciertamente, ¿verdad? Como le dije, no estaba dentro de mis proyectos de vida. Yo, cuando volví a salir a San José, me propuse formarme como profesional en Derecho, y cuando alcancé ese objetivo, ¿verdad? Entonces dije, ahora sí, este es mi norte, ¿verdad? Esta es la profesión que voy a ejercer hasta donde Dios me permita. Voy a ayudarle a la gente. Claro. Y creo, perdón, luego se Minor, dio. que en ese ayudar a la gente y con el tema de ser abogado, debo tocar también aquí este tema. Es ahí cuando Minor Nechea se da cuenta que después de haber sido policía, ahora se va a convertir, creo que a nivel nacional está reconocido como el defensor de los policías, el defensor de la fuerza pública. ¿Cuándo pasa eso? Yo creo que la vida de todos nosotros está en los planes que tiene Dios y que no los tiene uno, ¿verdad? Porque yo efectivamente primero me sentía orgulloso, siempre me sentí orgulloso de ser oficial de la fuerza pública. Mi carrera iba en ascenso, ¿verdad? Tenía 6 años de estar al frente de delegaciones policiales, de que me daban la posibilidad de administrar recursos, ¿verdad? Como jefe de delegaciones policiales. Y ahí sí yo me di cuenta de que se violentaban muchísimo los derechos laborales, como nunca antes lo había visto. Ni siquiera cuando trabajé en plantaciones bananeras, ni siquiera cuando trabajé en el campo, mucho menos en empresas, en la empresa privada, digamos, del GAM, porque siempre fueron para mí muy buenas empresas. Dios me ha bendecido siempre, ¿verdad? Entonces, generalmente tuve la fortuna de contar con buenos patronos que me valoraban, que me respetaban, ¿verdad? Pero en la fuerza pública me encontré con que trabajabas una jornada, en principio, ordinaria de 12 horas, sin pago de el tiempo extraordinario. Pero no eran en realidad 12 horas. Me correspondió muchas veces, igual que a mis compañeros y compañeras, trabajar 16 horas, 18 horas, 20 horas y sin pago de jornada extraordinaria. Entonces, cuando a mí se me invita a liderar un proceso para, digamos, procurar dignificación para los policías, yo lo asumí como un plan de Dios. Y recuerdo bien que cuando apenas estaba incursionando en esa tarea, el capellán de la fuerza pública se me acercó, estaban en una actividad y me dijo, ¿usted es Minor Nechea? Y yo le dije, sí, señor. Y me dijo, luche mucho, porque los policías sufren mucho. Eso a mí nunca se me podrá olvidar, ¿verdad? Y creo que ayudé, ¿verdad? Tal vez no pude llenar todas las expectativas o alcanzar todos los objetivos que teníamos, pero sí logramos, no lo hice solo yo, sino, ¿verdad?, con un grupo de personas que me acompañaban, todos policías, ¿verdad? Logramos reglamentar el pago de jornada extraordinaria. Entonces, hoy por hoy, si trabaja más de 12 horas, tiene que pagarle la jornada extraordinaria, algo que antes no sucedía y que es un derecho, ¿verdad? Logramos reglamentar los roles y jornadas de servicio después de 25 años de promulgada la Ley General de Policía y algunas otras cosas que de alguna manera también yo siempre relacioné con el servicio. Digamos, mi consigna siempre fue, en la medida que los policías
tengan las condiciones necesarias para hacer su trabajo, entonces el servicio se ve favorecido, ¿verdad? El servicio que recibimos todos como ciudadanos. Pero sí, así digamos, así es como, ¿verdad? Como se dan las cosas y eso tampoco estaba planeado, ¿verdad? Porque yo estaba en una delegación policial, era el jefe de la delegación policial y de repente me dicen, ¿a usted le gustaría ser el que asuma esta función? ¿Verdad? Entonces, esas cosas yo siempre las asumo así, como que es el plan de Dios. Y eso me permitió crecer mucho, don Esteban. Me permitió crecer mucho porque, primero, inmediatamente yo dije, tengo que matricular derecho también, ¿verdad? Y ahí comienzo. Luego me permitió mucho roce, ¿verdad? En procesos de negociación para construir estos reglamentos, para construir acuerdos, ¿verdad? Entonces, participé en muchos espacios con ministros, con diputados, en Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, en instituciones de gobierno, y eso indudablemente es un crecimiento, ¿verdad? Para uno como persona. Ya vamos a hablar de esta segunda parte, permítame, porque yo tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con Maynor Anchía Angulo, quien el pasado 1 de este mes fue ya ahora sí determinado como nuevo alcalde, ya asumió, es el nuevo alcalde del Cantón de Osa y con él estamos conversando el día de hoy. Ya casi regresamos. Cerca del Parque Nacional Marino Ballena, Bar Restaurant, la mejor comida de la zona, piscina, aire acondicionado, Wi-Fi. Por eso, tienes que venir al Hotel Bahía Azul, en Uvita de Osa. Llámanos 27 43 82 94. Hotel Bahía Azul. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Actualidad CB desde los estudios de Osa Transmedia, acá en la UNED, sede Osa, a quien por supuesto les agradecemos muchísimo por el espacio. Conversamos hoy con Maynor Anchía Angulo, alcalde del Cantón de Osa. Don Maynor, hablemos de política. Ahora sí, ya hablamos un poco de su vida, su paso por Fuerza Pública, su parte, si se quiere, un poco más en la parte sindical, en defensa de los derechos de los trabajadores de Fuerza Pública. Pero en el 2019 a usted le empiezan a hablar de un proyecto político que lo seduce y que lo trae a Osa y que lo hace convertirse, y se lo voy a decir porque nos tocó como medio cubrir muy de cerca toda esa campaña política. Lo convirtió a usted como en una figura en aquel momento un poco desconocida en el tema político, pero cuando llega Maynor Anchía al Cantón de Osa a proponer su nombre, empezamos a notar un político diferente, un político más directo, tal vez un poco más confrontativo, y eso creo que le hace ganarse un buen lugar, a pesar de que no se da el objetivo en el 2020, creo que la experiencia fue buena y para muestra un botón, acá está usted como alcalde. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa campaña. Bueno, efectivamente, don Esteban, en el 2019 sí fue, a mí me llamaron, me dijeron que un grupo de vecinos querían proponerme, ¿verdad? Que presentara mi nombre, que querían algo diferente. De verdad, yo incluso en ese momento, yo dije, ¿y por qué yo? Si yo tenía ya varios años de estar en San José. Bueno, uno dice San José porque es la costumbre, pero en realidad estaba en la Unión de Cartago, ¿verdad? Por lo menos ahí estaba el domicilio. Y entonces me dicen que es que han visto mi liderazgo justamente en la defensa de algunos, ¿verdad? De los derechos y la proyección que eso me había permitido a través de algunos medios. Y yo, pues, acuerdo con ellos una reunión. Y yo luego vine a la reunión y ya me plantearon un poco, ¿verdad? Cuál era la inquietud, el proyecto, y comenzamos, ¿verdad? Comenzamos a hacer valoraciones, a buscar algunas personas, y fue un poco, si se quiere, atropellado, ¿verdad? Porque ya no hubo tanto tiempo cuando se arrancó.
y entonces no se logró completar en el 2020 toda la papeleta. De ese proceso resultaron regidores Tairis Chavarría y Roy Vargas, ¿verdad? La primera como propietaria y Roy como suplente. También resultaron electos 2 síndicos propietarios y 2 síndicos suplentes, porque logramos ganar en aquel momento Palmar y Piedras Blancas como distritos. Y bueno, fue una primera experiencia, ¿verdad? En algo que era completamente ajeno para mí. Pues sí, yo creo que de alguna manera se notó un estilo poco directo, Sí. no tan acostumbrado en la política, ¿verdad? ¿Le afectó en algún momento en la campaña eso? ¿Usted cree que eso le afectó? En aquel momento yo creo que más nos afectó la falta de tiempo para poder hacer la estructura completa, para poder llegar a más comunidades, y también afectó la falta de experiencia que yo siempre he dicho y he reconocido que me llevó a cometer algunos errores, ¿verdad? Es que el día de las elecciones, de esa primera campaña del 2020, de hecho me tocó a mí cubrir La cobertura, sí. a ustedes, porque nosotros teníamos un despliegue enorme ese día, teníamos muchos compañeros trabajando y estábamos en diferentes lugares. Había un compañero en la Casa Club de Liberación Nacional, otro estaba don el señor Carlos Murillo, había otro compañero en la casa de Carolina Herrera, que de Dios goce, y su servidor. Me quedé con ustedes. Por cierto, sí que la pasamos muy bien esa noche ahí, porque ahí Sí, comimos sí. y compartimos un poco, y mientras esperábamos el resultado, porque me tocó cubrir ahí. Pero hay algo que me llama mucho la atención, Maino, y tal vez alguna gente dirá: "Hey, Esteban estaba ahí, seguro fue montado", y fue muy espontáneo. Mi pregunta fue muy, muy clara. Cuando usted recién recibe la noticia, que me imagino que en cierto modo también golpea, porque si usted estaba en esto, pues había esperanza de ganar. Y su primera reacción cuando yo le pregunto es: soy candidato para la próxima. Ese mismo día usted me dijo: soy candidato, y lo dijo en vivo a través de Costa Ballena TV, porque esa convicción de decir el mismo día de la derrota, decir soy candidato de nuevo. Porque siempre he sido una persona muy perseverante, siempre. Cuando creo que tengo que defender algo, lo defiendo. Cuando creo que tengo que hacer algo, lo hago. Cuando creo en lo que estoy haciendo, yo voy hasta el final, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a pesar de lo que dije antes, ¿verdad? Que no pudimos estructurarnos bien, que hicieron falta algunos elementos, incluso la experiencia, yo me convencí más todavía de que el cantón necesitaba un cambio. Porque tuve acceso a mucho más información, ¿verdad? Tuve más contacto con la gente. Pude entender mejor por qué me habían llamado. Y también ese día yo le dije a quienes estaban conmigo: nadie llore aquí, ¿verdad? Porque lo hemos hecho bien, luchamos. Además, yo recuerdo que les dije, le pusimos picante nosotros a la campaña, ¿verdad? Hicimos que fuera diferente. Entonces yo les dije: aquí nadie llore. Y recuerdo que una sobrina estaba, ¿verdad? Y yo la abracé y le dije: ya no llore más. Y luego dije: no siempre ganar es ganar, no siempre perder es perder, ¿verdad? Y bueno, estábamos ganando experiencia. Claro. Estábamos, de alguna manera, iniciando un proceso, que es algo que en nuestro país hace falta, los procesos. ¿Qué Y cambió? lo vemos en muchos campos, ¿verdad? ¿Qué cambió en esta nueva campaña? Esos errores de los que usted dice aprendió, pero ¿qué es así la esencia? Que usted me puede decir: cambiamos estas 3 cosas, y esto cambió el rumbo de esta campaña. La estructura, por ejemplo. Esta vez pudimos presentar candidatos en los 6 distritos, ¿verdad? Conformamos un equipo mucho más compacto.
contamos con muchos talentos. Sorpresas muchas. Sí, claro, por ejemplo, el profesor Luis Vargas Zamora. Una gran sorpresa, y se lo dije a él personalmente un día que conversamos, cuando anuncian que él va a ser su jefe de campaña, la reacción de nuestra parte, que estábamos en ese momento también en campaña, fue como, ¿quién? ¿Y de dónde salió Luis en esto? Y dio una gran sorpresa, Luis. Debo decirlo hoy, debo reconocerlo, un gran trabajo. Tres personas que llegaron a aportar mucha creatividad. Luis Vargas Zamora, Ruber Mora Rosales y Ronald Núñez Azofeifa. A Ruber me lo topé en todo lado, y él era el candidato a síndico de Bahía Ballena. Pero Ruber estaba en Palmar, estaba en Cortés, me lo encontré en Piedras Blancas, en todo lado me lo encontraba. Ruber hizo algo extraordinario, increíble. Ruber nos acompañaba, como dice usted, en todos los distritos, pero también él iba solo a veces a Bahía Ballena, a Ubita, y la gente lo quiere mucho a él. Y hay que decir que por eso en ese distrito sacamos un poco más de 300 votos. Y en la campaña anterior habíamos sacado como 15. Correcto. ¿Verdad? Entonces de ahí la diferencia. Por eso hablo de la estructura, ¿verdad? Claro, logró sumar votos en distritos donde posiblemente antes no habíamos tenido, y poder integrar digamos, a estas personas con nuevas ideas, ¿verdad? Y siempre permitimos, ¿verdad? Que generaran, que fueran creativos. Entonces Luis hizo cosas que no habíamos hecho. Claro. Ruber hizo cosas que no se habían hecho. Y Ronald, igual, es una persona con una mente brillante, ¿verdad? Y ellos se entregaron, ¿verdad? Se entregaron. Y el equipo, ¿verdad? Yo le puedo decir, una persona como doña Miriam Quesada, ¿verdad? También sorprendió mucho verla en política, doña Miriam, ¿verdad? Nunca había participado. Y ella dice que ella nunca se imaginó estar en política. Y yo luego la nombré, como le dije, se convirtió en el ángel de la guarda. Esa persona que muchas veces te levanta, ¿verdad? Que te dice, aquí estoy, ¿verdad? No estás solo, vamos. Eso. Don Maynor, que la gente tiene que saberlo. No todo es color de rosa en una campaña política. Hay altibajos también en la campaña. Hay momentos, claro, es duro. Máxime cuando han pasado tantas cosas, don Esteban, que usted tiene que haberlo identificado también, ¿verdad? Cuando han pasado tantas cosas que hacen que la gente ya no crea en la política y en quienes se involucran en política. Entonces, cuando usted llega y no lo quieren ni siquiera dejar acercarse, porque dicen, ahí viene otro político más, ahí viene otro ladrón más, ahí viene otro, ¿verdad? Y entonces no quiero nada con la política. Entonces uno tiene que tener mucha madurez, ¿verdad? Mucha capacidad para no permitir que eso le afecte. Incluso para poder convencer a la persona de que te escuche. Entonces, muchas veces yo les dije a las personas, usted tiene toda la razón, pero permítame, nada más 2 minutos. Pero lo primero que les decía era, usted tiene razón de lo que está diciendo, porque es lo que nos han dado, ¿verdad? Es el sentir de la gente. Entonces sí, es difícil, pero bueno, ahí estaba doña Miriam, luego Aura Forrester es una mujer maravillosa, ¿verdad? Con un gran talento, con un gran carácter, y fue, yo diría, un sostén, un soporte, una ayuda, usando un término bíblico, una ayuda idónea, ¿verdad? En la campaña. Kaylin aportó mucho también, ¿verdad? Y aquí hay algo lindo, que la gente aportaba sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, porque, ¿verdad? Nada más fue un tema de convicción, sin importar la posición en la que estuvieran. Y he notado eso, Minor. He visto gente de su grupo que hoy todavía los veo ahí cerca suyo, los vi en las sesiones municipales. Por ejemplo, voy a mencionar un nombre de un buen amigo, a quien le envío un gran saludo, David Sequeira. Ya le iba a decir. David, me ha sorprendido mucho porque David no tiene ningún puesto y David sigue andando con usted por todo lado. Y a mí me enorgullece hasta que me escalofrío, porque ayer me envió un audio, David, donde me dijo que se sentía orgulloso, que no se arrepentía de haber caminado conmigo, de haberme apoyado. Cuando escuchó el discurso que dimos en el parque de Ciudad Cortés, cuando vio la sesión primera municipal, ¿verdad? Entonces, eso es bonito, ¿verdad? Pero bueno, ese es don David Sequeira, es una persona
que considero leal, ¿verdad? Es leal. Él creyó desde la campaña anterior, creyó en mi capacidad, en mi liderazgo, y sobre todo hay algo que siempre resalta, él cree en mi honestidad, ¿verdad? Y creo que es lo que motivó también que mucha gente pues nos apoyara, ¿verdad? Porque él siempre transmitía eso. Y de verdad, vea, el orden de papeleta estaba Donald con don Adrián, Vanessa con doña Miriam, que Vanessa viene conmigo desde 2020 también. Correcto. ¿Verdad? Luego Juan Rosales con Jeffrey Acuña. Ya ellos van en tercer lugar. En cuarto lugar, doña Ileana, ¿verdad? Con doña Taide, que ya esos lugares no eran elegibles, todos lo sabemos. Y en el quinto lugar estaba don Félix Nájera con don David Sequeira. Don David estaba ahí, sí, ¿verdad? Ahora, don David estaba en quinto lugar porque él no aceptó otra posición, ¿verdad? Porque él dijo, yo en realidad quiero estar apoyando, pero... y muchas personas, por ejemplo, Walter Díaz. Walter tiene una gran capacidad y mucha experiencia. Cuando le propusimos varias veces, yo le decía, pero mira, él decía, no, yo nada más quiero que usted sea alcalde. Y de repente yo un día le dije, ya te puse de síndico suplente de Palmar. Y Walter Díaz solo sonrió, ¿verdad? Y me dice, bueno, está bien. Tenemos una amistad de toda la vida. Casi que vivíamos a la par y jugábamos bola chiquillos y bueno, paradójicamente, yo recuerdo incluso cuando yo era oficial de Fuerza Pública y yo estaba aquí en OSA, yo le decía, Walter, yo te veo de alcalde. A él. Yo le decía, Walter, yo te veo de alcalde, porque yo siempre le miraba a él ese liderazgo, ¿verdad? Esa personalidad, esa seguridad, siempre ese servicio. Y entonces yo le decía, yo te veo de alcalde. Y eso hablábamos él y yo un día, ¿verdad? Que le digo, Walter, mira lo que es la vida. Y él llegaba y me decía, es que usted tiene que ser el alcalde, Mayno, usted tiene que ser nuestro alcalde. Entonces, esas son las cosas bonitas que tiene la vida, ¿verdad? Es lindo también saber que todavía existen esas amistades, que uno todavía puede creer en el valor de la amistad. Y así, digamos, no sé, Katia de Piedras Blancas, Katia Badilla, y las personas de NOC, los que iban como concejales, todos se involucraron. Belén, yo sé que se me escapan algunos nombres. Eso le iba a decir, mejor dejemos de mencionar nombres porque se me va a escapar algunos, que no se le sienta a nadie. Pero sí, pero todos saben, los que estuvieron claro, ahí, ¿verdad? Saben que estaban por convicción, al punto que había momentos en que decíamos, una colecta para comprar cantones y todo, vea, yo vi a Luis decir, aquí hay 10,000, a Walter decir, aquí hay 10,000, el otro, entonces, era una familia, se convirtió eso como en una familia, y yo espero que así siga siendo, ¿verdad? Que se mantenga como una familia. Yo decía, somos un grupo de gente buena. Correcto. ¿verdad? Y nos corresponde devolverle, don Esteban, devolverle la fe, la esperanza y la confianza a la gente. A eso voy, después de la pausa, eso sí, porque lo escuché a usted, el mismo primero, lo escuché a usted decir que la gente tenía fe y esperanza. Y creo que eso es muy importante. Pero antes de ese tema, yo tengo que hacer una pausa. Pero antes de irme a la pausa, don Mayno, estábamos como en esta parte en la que usted tiene mucho agradecimiento, por supuesto, a toda la gente que le ayudó. Pero también lo he escuchado hablar muchísimas veces, y ya hoy lo mencionó también. Una persona que físicamente ya no está con usted, pero estoy seguro que hay una dedicatoria más que especial. ¿A quién le dedica usted esto? Pucha, ayer decía yo que ayer dije, tengo que aprender a no llorar cada vez que recuerdo a mi madre. Pero ¿cómo cuesta? Yo sé que mis hijos se sienten orgullosos. Ya se me está quedando la voz. Mis hijos ayer me escribían, papá, te amamos, papá, estamos orgullosos. El mayor me decía, papá, no pude estar ahí porque tengo que trabajar, ¿verdad? Porque él es colega suyo, él es profesor de educación musical, gracias a Dios. Y entonces no podía, ¿verdad? Y mi hijo menor está trabajando en un bufete, él estudia Derecho, él quiso seguir un poco la línea del Derecho. Yo le sugerí que estudiara educación del idioma inglés, porque es buenísimo en inglés, ¿verdad? Gracias a Dios, él está titulado, ¿verdad? Con el idioma inglés, pero él quiso estudiar Derecho y ya está pronto al bachillerato.
de mi familia, ¿verdad? Mis hermanos, mis hermanas. Pero es que mi madre es otro nivel. Es la persona en la que yo procuro reflejarme, es la que me sostiene, es mi fuerza, es el espejo, es la mujer que me enseñó todo, la que me abrazó, la que me cuidó, la que me dijo muchas veces: yo creo en usted, yo confío en usted, usted puede. La que me dijo también muchas veces: hijo, la dignidad no se negocia, nunca cambie su dignidad por un plato de comida. Hijo, no busque problemas, pero si lo buscan, que lo encuentren. Tal vez por eso es que yo a veces soy un poco directo, porque ella decía: si usted agacha la cabeza, entonces lo humillan y le ponen el yugo como a los bueyes. Ella decía: hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Hay que ser humilde, pero no permitir que a usted lo pisoteen. Ella decía: el hombre vale por que es hombre, ¿verdad? Ella decía: nadie es más que nadie, nadie es menos. Por eso yo uso mucho también decir: nadie es más y nadie es menos. Uh-huh. Entonces, ese es mi amor eterno, ¿verdad? Ella representa todo lo que yo quiero ser todavía, ¿verdad? Yo siempre digo que no podría superar. Y me pasó algo en la sesión solemne, cuando yo hago mención de mi familia. Bueno, mi familia, bueno, también ahí en ese momento está mi esposa, ¿verdad? Están sus hijos, que son parte ya de mi familia, pero yo volteo a la derecha donde están mis hermanas. Y mi hermana mayor, la doctora María Esther Anchía, es el clon de mi madre. Uh-huh. Entonces, cuando yo volteo a la derecha y veo a mi hermana viéndome con ojos de amor, ¿verdad? Mi hermana, la que vemos como la segunda, digamos, ¿verdad? De los dos hijos de mi madre. Y yo vuelto a la derecha y veo el rostro de mi hermana mirándome de verdad con ternura, como me hubiera mirado a mi madre, y no pude hablar más, ¿verdad? No pude hablar más, porque yo ahí lo que vi fue el rostro de mi madre. Claro. Que yo, valga decir, yo tengo un retrato de ella, que en cuanto me instale en la oficina lo voy a tener conmigo, porque lo tenía en mi oficina de abogado. Uh-huh. Y lo tenía de frente a mí, no detrás ni al lado, sino de frente, porque entonces, ¿verdad? No me permite desviarme. Era una mujer de mucho coraje, pero también muy sensible, y entonces ella también me enseñó a ser sensible ante las necesidades de otras personas. Ella me enseñó a ser valiente, a tener coraje, a defender siempre mis ideales. Ella me enseñó todo. Entonces, yo agradezco a Dios por los padres que me dio, porque también tengo un padre bueno, ¿verdad? Un padre humilde. De él heredé, creo, un poco el ser pausado. En televisión muchas veces, cuando algún colega comunicador, igual que usted, me entrevistaba, siempre me decía: Anchía, en televisión el tiempo es oro, hable más rápido. Pero es que yo creo que sí heredé de mi papá que el ser pausado. Claro, él es mucho más pausado que yo, pero sí heredé de él un poco el ser pausado, la serenidad, ¿verdad? Heredé un poco la serenidad que tiene mi papá, y de mi madrecita el coraje, ¿verdad? La valentía, ese querer siempre ir un poco más allá. Y más bien gracias por permitirme hablar de ella, ¿verdad? De recordarla. Por lo menos en esta ocasión se me quebró la voz, pero creo que no se ve que estoy llorando, ¿verdad? El sentimiento es muy, muy especial, y creo que es algo que debemos sentir todos, don Esteban. O sea, si hay una persona a la que todos tenemos que agradecer, apreciar y cuidar, es a la madre. Y valga decir que nosotros, por más, hay excepciones a la regla, ¿verdad? Pero nosotros, por más que hagamos las cosas bien como padres, no podemos pretender desplazar a la madre. La madre es la madre, ¿verdad? Yo una vez se lo dije a mis hijos, y la diferencia, creo, radica en que es la persona que nos trae, la que nos da la vida, la que nos enseña a caminar los primeros pasos, que nos amamanta, ¿verdad? Que nos fortalece con la leche materna, la que se despierta
cuando uno está con temor en la noche, ¿verdad? O con tantas cosas que yo recuerdo muy bien. Yo soy asmático de nacimiento y mi mamá corría conmigo. Yo a veces caía sin oxígeno y yo no sé qué hacía ella, pero yo me despertaba ya ¿verdad? Con las bombas de oxígeno. Entonces, de verdad, es el ser más maravilloso y yo procuro honrar, de verdad, procuro honrar el recuerdo, la memoria, el legado y espero que me acompañe también, ¿verdad? Yo de hecho a veces, como ella era muy creyente, ¿verdad? En Jesucristo y ella también era muy creyente en la Virgen María, eh, yo siempre converso, yo converso con ella y siempre le digo, madrecita, intercede por mí porque estás allá. Entonces, sigue intercediendo por mí, como lo hacías en vida, ¿verdad? De hecho, cuando yo llego, que mi madre fallece a los 53 años, un 3 de mayo de 1995. Muy joven. Yo tengo 53 A años. su edad, ¿eh? Y llegué a la alcaldía 1 de mayo. Solo hay una diferencia de 2 días. Y yo siento como que fue ella la que llegó, ¿verdad? O sea, son esas cosas que yo a veces asocio y digo, de verdad, Dios los misterios, ¿verdad? Y yo sé que mi papá debe estar también orgulloso. Y yo digo, mi madre desde el cielo donde me está viendo debe estar feliz, contenta, satisfecha, decir, lo hice bien. Mi hijo me hizo caso. Te agradezco mucho. No tengo duda de eso. Te agradezco mucho más bien por darme este espacio para darle honor a quien honor merece. Por supuesto. Amigos, una pequeña pausa comercial y regresamos para el cierre de este gran programa hoy con este invitado. Maynor Anchía Angulo es el alcalde del Cantón de Osa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en Actualidad se ve a través de Costa Ballena TV, desde el Cantón de Osa, haciendo televisión inteligente. Bueno, ya casi para el cierre, con don Maynor Anchía, quien es el alcalde del Cantón de Osa. Don Maynor, del 1 de mayo a hoy, pues han pasado pocos días, pero ¿qué ha encontrado en la Municipalidad de Osa y qué se viene en estos próximos 4 años? Bueno, he encontrado en principio mucha disposición de los funcionarios, sobre todo de quienes tienen algún nivel de responsabilidad, y eso me satisface mucho. Mucho profesionalismo. También, por supuesto, algunas cosas que hay que atender. Hay que mejorar las condiciones, los espacios físicos, ¿verdad? Hay de alguna manera hacinamientos, algunas mejoras que hay que realizar en el corto plazo, porque yo siempre he entendido que hay dos clientes, cliente interno y cliente externo. Y si el cliente interno no está bien atendido, entonces el cliente externo tampoco, ¿verdad? Va a ser bien atendido. Otra máxima que se utiliza es que hay que ordenar la casa, ¿verdad? Para luego poder salir a ordenar lo que está fuera de la casa. Entonces, espero en Dios que muy pronto podamos, ¿verdad?, mejorar las condiciones, con ello favorecer también el ambiente laboral, las relaciones interpersonales y fortalecer entonces el servicio que recibe la ciudadanía. Queremos hacer algunos cambios que poco a poco se van a ir notando, ¿verdad? En relación con la información, con el acceso a la información, que consideramos que debe estar más accesible. Y bueno, se viene mucho trabajo. Don Maynor, el Consejo Municipal, Uh-huh. ya tuvo usted la experiencia, ya ha tenido un par de sesiones con ellos. Uh-huh. Digamos que en primera instancia se podría pensar que tenés oposición.
la presidencia del Consejo no está en uno de sus regidores, por ejemplo. Un reto más. Bueno, yo, tal como lo dije en la sesión solemne, hay una gran expectativa, no solo sobre lo que pueda hacer la alcaldía, la vicealcaldía, ¿verdad? En este caso, mi compañera Aura Forrester, sino también el Consejo Municipal. Y entonces debemos estar en sintonía. Yo espero que prevalezca la madurez, la sensatez y el respeto. Y que cuando no siempre estemos de acuerdo, pues lo entendamos también con esa misma madurez, ¿verdad? Que se requiere, porque si cada vez que no hay consenso, nos vamos a pelear y nos vamos a enemistar, pues entonces las cosas no van a caminar bien, ¿verdad? Entonces hay que entender dónde estamos. Creo que empezamos bien. Se lo digo porque me tocó cubrir la sesión solemne y también cubrir la primera sesión. Por cierto, y muy rápido, su primera moción fue presentada y fue avalada de forma unánime por todos los regidores también. ¿De qué se trata? Bueno, es que justamente ahí hubo coincidencia, ¿verdad? Entonces, por eso el consenso. Y en eso es que tenemos que estar claros. La moción que yo presenté está de conformidad con lo que le dijimos a la gente, con lo que se plantea en el plan de gobierno y de alguna manera también con lo que dijeron los otros candidatos, ¿verdad? Y es solicitar a la auditoría interna que genere un proceso de contratación de una auditoría externa que nos dé, ¿verdad?, toda la información, que nos dé una radiografía de qué estamos recibiendo, de qué se ha hecho, de qué se ha hecho bien, de qué se ha hecho no tan bien y de qué se ha hecho mal, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí tomar decisiones, pero decisiones informadas. Claro. ¿Verdad? Que es un tema de responsabilidad. Esto también nos va a permitir justamente, valga la reiteración, salvaguardar responsabilidades, ¿verdad? Porque entonces podríamos eventualmente, si hubiera algo, pues hacer la corrección correspondiente o plantear lo que como usted lo indicó, creo que es un tema en el que pues, obviamente había un acuerdo de antemano, pero hay otros temas un poco más complejos que ya en las próximas sesiones de consejo se van a empezar a ver. Uno, y para finalizar acá la entrevista, don Minor, que nos gustaría dejar esa parte clara también acá hoy, hay un tema que sí podría crear tal vez los primeros roces ahí, es el tema de la famosa ley de patentes, ¿verdad? Algunos pareciera que están a favor, otros no tanto. Sin embargo, también noté cierto consenso en el tema de que hay que estudiarlo. No he escuchado a nadie decir radicalmente saquémosla, sino que más bien como estudiemos y tomemos la mejor decisión, y creo que es el camino correcto. De hecho, don Esteban, usted estuvo ahí efectivamente, ¿verdad?, cubriendo con el medio de Costa Ballena, que por cierto yo agradezco y espero que se mantenga, porque es importante que la ciudadanía esté informada. Parte del ejercicio que espero mantener es justamente lo que se dio en la sesión, porque yo perfectamente puedo guardar silencio y dejar que el Consejo tome una decisión equivocada y luego, ¿verdad?, la responsabilidad la asumen ellos, no yo, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos que más allá de algunas u otras diferencias que se vayan a presentar, tenemos que ponderar el bien común. Claro. ¿Verdad? El bien común, entonces, cuando yo veo, yo entonces hago uso de la palabra, que es lo que puedo, ¿verdad?, solicitar, pues no puedo votar, y con el conocimiento que gracias a Dios, ¿verdad?, tengo en el ámbito jurídico y habiéndome informado oportunamente, entonces, pues hago la recomendación que usted escuchó y fue también acogida. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones, lo primero que hay que hacer es informarse. Y ese proyecto hay que revisarlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y ver. Pero sí se requiere, don Minor, sí, claro, una actualización de la ley. No, una ley del 98 sí se requiere una actualización. Sí y creo que en eso
hay que coincidir, porque también yo creo que, don Maynor, y aquí voy a tomar la palabra un instante, porque creo que nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad también con la ciudadanía, de informar, pero informar bien, porque la gente a veces toma actitudes o toma posiciones sin estar debidamente informado, y eso es peligroso. Hay mucha gente que en primera instancia lo que esperaba era que en esa primera sesión usted o algún regidor valientemente, pongo comillas, porque eso es lo que alguna gente espera, dijera, propongo que saquemos esa ley, no sirve, hay que eliminarla, se fue la ley, y todo el mundo a celebrar que se fue la ley, y creo que no está bien, es una ley que tiene más de 6 años de andar por ahí, y lo que hay que hacer es, como usted lo dice, analizarlo, estudiarlo, y sobre todo, me parece a mí, socializarlo. La gente debe saberlo, y de antemano le digo, acá está este medio de comunicación disponible, para que cuando ustedes gusten, le brindemos toda la información a la gente para que estén tranquilos y que la gente sepa en qué consiste este proyecto de ley. Es que efectivamente, don Esteban, no hubiera estado bien decir que se saque sin analizarla, sin estudiarla y en algunos casos sin conocerla. Digamos, porque yo estaba haciendo el ejercicio de ver la ley vieja y compararla con la ley nueva, ¿verdad? Con la que se está en este momento proponiendo. Y entonces yo veo artículo 1 de la ley vieja y veo el artículo 1 de la ley nueva para ver cuál es la diferencia en el articulado, ¿verdad? Y entonces eso sí me va a permitir determinar con fundamento el beneficio o el eventual perjuicio. Y ahí uno entonces puede hacer observaciones. Pero una de las cosas que necesitamos en el Cantón de Osa, y que eso lo resolvería incluso la ley nueva, ¿verdad?, es contar con un reglamento para actividades informales. ¿Verdad? Que todas las personas que la pulsean, que lo que quieren es de cubrir sus necesidades básicas de manera honesta, vendiendo empanadas, vendiendo ceviches, ¿verdad? Vendiendo jugo de caña, que hay un señor por acá que yo le compro, ¿verdad? Ciertamente necesitamos en el Cantón de Osa, don Esteban, un reglamento para actividades informales, ¿verdad? Para que estas personas que están emprendiendo, pues puedan estar en regla, ¿verdad?, pagando un canon, algo simbólico, que les permita llevar sustento a sus familias. Bien, y de antemano decirle, don Maynor, que el medio de comunicación estará totalmente abierto para que ustedes puedan brindarle la información oportuna a la gente, que creo que eso es muy importante, que las personas estén bien informadas. Agradecerle muchísimo, don Maynor, por esta entrevista, y de verdad que la primera, espero, de muchas que tengamos en estos 4 años. Yo también les agradezco y reitero la invitación para que nos acompañen en las sesiones, para que nos aborden cuando sea necesario para atender, ¿verdad?, las consultas de la ciudadanía. Nosotros planteamos un gobierno de puertas abiertas. Efectivamente, el Código Municipal establece en el artículo 5, si no me equivoco, la participación ciudadana, ¿verdad? Y la gente tiene derecho de saber qué se está haciendo con sus recursos. Por eso cierro diciendo lo que dije ayer. Podemos equivocarnos. Se permite, como se dice coloquialmente, meter la pata, pero no meter las manos, ¿verdad? Porque los recursos que vamos a administrar le pertenecen a todos los habitantes del Cantón de Osa, y nosotros también, don Esteban, aprovecho para decir, queremos que los 6 distritos se sientan atendidos por el gobierno local. Yo nací en Piedras Blancas de Osa. He pasado mucho tiempo en Palmar, en el distrito de Palmar, pero también he pasado mucho tiempo fuera de Osa, ¿verdad? O sea, nosotros como seres humanos nos movemos, nos desplazamos de un lugar a otro, pero aquí en Osa nos cobija el mismo cielo y estamos en un mismo territorio. Tenemos que hermanarnos y dejar de lado las rivalidades que muchas veces nos han hecho daño y no nos permiten crecer como cantón. Muchas gracias. No, usted las gracias, don Maynor. Un gusto, un placer. Las puertas de este medio siempre abiertas. Una invitación nada más que quiero hacérsela aquí públicamente. Me encantaría una entrevista con usted a sus 100 días de gobierno.
¿Qué le parece? Sí, señor. De hecho, tenemos programado un informe a los 100 días de gestión en la Aquí alcaldía estaremos municipal. entonces. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un espacio más de Actualidad se ve. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Buenas noches. Esto es Actualidad se ve. Actualidad se ve.